Gálatas 3:11. Hoy vamos a ver cuando ya somos salvos y cómo debemos de vivir, igual que como fuimos salvos por fe, vamos a vivir por fe también. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Antes de empezar el estudio, hermanos, es bueno ubicarnos qué era lo que estaba pasando aquí en estas iglesias de Galacia, que era una provincia de Romana. Habían varias iglesias y de ahí viene el nombre de Gálatas. Esta carta fue escrita para estas iglesias de Galacia. El problema, en palabras bien comprimidas, sería que ellos habían recibido a Cristo, empezaron bien, viviendo la vida cristiana, confiando en el Señor, pero llegaron algunos maestros que les enseñaron algo diferente a lo que Pablo les enseñó. Y Pablo escribe esta carta para corregir ese asunto y decirles que lo que ellos han hecho, o sea, de dejar de vivir por fe en el Evangelio, en vivir por fe en lo que Dios ha dicho que cómo debían de vivir ahora, que no estaba bien. Ellos debían de rectificar y volver de nuevo como ellos habían empezado. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a ver primeramente la fe de Jesús. De ahí vamos a ver la ley de Moisés, y por último vamos a ver la fe del hombre. Para los hermanos que anotan el bosquejo, primero vamos a ver la fe de Jesús. Tal vez es algo nuevo para ustedes o no, pero pongan mucha atención porque esto es vital para entender esta cuestión de esta noche, ¿verdad? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a ver primero la fe de Jesús. Gálatas 2:20, ¿verdad? Dice así la escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche bien, si usted tiene lápiz y tiene la libertad de subrayar, subraye la palabra, el párrafo que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuche bien esa parte. Pablo dice, ya no vivo yo, queriendo decir que había muerto ya a su vida pasada y ahora vive de una forma diferente. Ya no vivo yo, dice la escritura en el 2:20, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que hacía Pablo después de haber sido salvo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, esto se llama la fe de Jesús. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Después les voy a explicar porque vamos a ver otros pasajes, hermanos, que tienen que ver con esto, ¿verdad? Cuando uno ya viene a Cristo y es salvo, hermano, entonces debe de vivir ahora en la fe de Jesús. Ya está curioso usted qué significa eso de la fe de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver otros pasajes, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esta es la fe de Jesucristo, ¿verdad? Aquí ya vamos aclarando más el punto, porque dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí la fe de Jesús se compara entonces con la ley.
Entonces la ley era un conjunto de normas que regían a la nación de Israel. Pero esa ley no podía justificar, o sea, no podía darle salvación a las personas. No vino para eso la ley. Pero esta nueva forma, sí, mire, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por esa fe, sí, el hombre puede ser justificado. Estamos viendo la fe de Jesús. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Dice, pero antes que viniese la fe, mire, no está hablando de la fe suya, está hablando de la fe de Jesús, porque vino, dice, mire, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mire, esa es la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús, hermano, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por su fe. No es su fe la que justifica, es la fe de Jesús. Y ya vamos acercándonos a los otros pasajes, ¿verdad? Miremos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice la escritura aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mire, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el último es de Romanos, ¿verdad? Vamos a ver si lo tenemos bien. Si no, no lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a ver si lo tenemos bien. Ese es Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No, está ahora, sí, es el 21, hermano, pero ahora, el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bueno, esa justicia de Dios quiere decir la fe de Jesús. Ahora voy a explicar, hermanos, qué es la fe de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es la fe de Jesús? Porque esto es muy importante, hermano. Porque en la escritura usted va a ver estas partes y si uno no entiende esto, entonces no puede entender las siguientes partes, ¿verdad? Del tema de hoy. Así como la ley, hermanos, vino para hacer alguna función, así también la fe de Jesús, hermanos, tiene varias aplicaciones. Una de ellas, escuche bien, es la fe de Jesús, hermanos, es, número uno, todo el evangelio que fue revelado al apóstol Pablo. La fe de Jesús es todo el evangelio que fue revelado al apóstol Pablo. Eso incluye la venida de Jesús, eso incluye la muerte de Jesús, eso incluye todo el plan de Dios para salvar al hombre. Y esa es la fe de Jesús. Hermanos, en la fe de Jesús, más adelante vamos a ver que la fe de Jesús no es compatible con la ley, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que es algo nuevo. Y para aquellos hermanos era algo totalmente nuevo también. Era totalmente diferente. También la fe de Jesús significa, hermanos, el acto de la muerte de Cristo en la cruz. Y que por ese acto que Cristo murió por usted en la cruz, es que usted puede ser salvo. Es que usted puede ser salvo porque no hay otra forma, ¿verdad? De ser salvo. La fe de Jesús también es lo que leímos acá por último, la justicia de Dios, porque dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Pero qué es eso de la justicia de Dios?
Es que usted es justo por la justicia de Dios, pero la justicia de Dios no se podía aplicar a usted porque usted era pecador. Pero una vez que Jesús lo perdonó, entonces esa justicia de Dios, que es la justicia de Cristo, porque Él es Dios, fue imputada o fue puesta en usted. Pablo habla de como que es un árbol que se injertó, ¿verdad? Ahí, como que le injertó así, ¿verdad? Y entonces Cristo vino a vivir en usted. Por eso dice la Escritura, el pasaje que leímos de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, la fe de Jesús era totalmente nuevo para aquellas personas de aquel tiempo, pero Dios le reveló a Pablo. Ahora, no es que el evangelio de Pablo era diferente al otro, al evangelio que Jesús enseñó a los apóstoles. Estoy hablando del evangelio que Jesús también les enseñó. Porque Pablo dice en Gálatas que él fue allá a Jerusalén para comprobar, para no correr en vano, dice Pablo. Y dice que a él nada nuevo le enseñaron los apóstoles que estaban ahí. Más bien le dieron la mano, dice, en señal de amistad. En otras palabras, no le corrigieron nada al apóstol, ¿verdad? Más bien el apóstol estaba más avanzado, porque había recibido la revelación del Evangelio. Ahí dice en Gálatas, capítulo 1, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a ver la ley. Vamos a ver la ley, ¿verdad? Ahí en Gálatas 3:12, miramos la ley. Gálatas 3:12. A ver si podemos ver ahí, Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, mire, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. Gálatas 3:12. En otras palabras, la ley que vino no era de fe, sino que era de hacer. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esa es la gran diferencia entre la fe de Jesús, o sea, el evangelio de Cristo que fue revelado a Pablo. Y quiero hermanos aquí que usted no se confunda. Ya les he enseñado. En la Biblia, hermanos, está la ley, está el evangelio de la gracia y también está el evangelio del reino. Y estos tres no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Lo que pasaba con esta gente de Galacia, hermano, es que estaban mezclando la ley con el evangelio. Y por eso fue que Pablo regañó a Pedro, porque Pedro estaba mezclando la ley con la gracia. Tal vez lo logramos ver más adelantito esta parte, ¿verdad? No se puede mezclar. ¿Por qué? Porque la ley dice, el versículo que vimos, dice el 11, y que por la ley ninguno se justificará. Se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ella. Y como estamos estudiando el punto que el justo por la fe vivirá, entonces, nosotros, hermanos, no debemos de poner nuestra fe en la ley, sino en la fe de Jesús, o sea, en el evangelio de la gracia, en el evangelio de la gracia, ¿verdad? Gálatas 2:16, la ley no puede salvar al hombre. Gálatas 2:16 dice la escritura, ahí en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto le dijo Pablo a Pedro y a Bernabé y a otros. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la muerte de Jesús en la cruz y por todo lo que tiene que ver con el evangelio de salvación.
En Gálatas 2:16. Miremos Gálatas 3:11 al 12. Ya, este ya lo vimos también. Sí, ya lo vimos, ¿verdad? Este ya lo vimos. La ley no puede salvar al hombre. Uno, la ley no es de fe. No es de fe. Usted no puede confiar en la ley para salvación. Dos, la ley no puede salvar al hombre. Hemos visto dos cosas, hermanos, en esta noche. Número uno, la fe de Jesús, que es la que salva al hombre, ¿verdad? Esta fe de Jesús incluye todo el acto de salvación. Todo el acto de salvación, hermanos, empieza desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Solo que vino a revelarse hasta en la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época de Pablo. Muchos no entienden esto y espero, hermanos, que usted logre comprender estas cosas espirituales, ¿verdad? Tres, ahora sí vamos a la fe del hombre, ¿verdad? Vamos a la fe del hombre. Gálatas 3:25. Gálatas 3:25, ¿qué dice? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esta sí es su fe, ¿verdad? Esta sí es su fe. Pero venida, dice, la fe, o sea, todo lo que incluye la salvación, ¿verdad? Por fe. Ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo un protector. Ayo era un hombre que era contratado en aquellos tiempos para enseñar, para guiar a los niños, ¿verdad? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:2 dice, Gálatas 3:2, Gálatas 3:2 dice la Escritura, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que lo habían recibido por el oír con fe. Ninguna persona puede ser salva si no tiene el Espíritu Santo en su vida. Eso es doctrina básica. Por eso muchos que van a las iglesias y no han recibido a Cristo, no han tenido la experiencia, no tienen esa salvación. Para tener la salvación, hermanos, hay que tener la experiencia de haber creído en Cristo como su Salvador personal. Viene el Espíritu Santo a su corazón, a su vida, y usted es salvo. Mientras el Espíritu Santo no esté en usted, usted no es salvo. Porque ya hemos estudiado, ¿verdad? Esta doctrina. El Espíritu Santo lo bautiza, lo sella, llega usted a ser morada del Espíritu Santo y muchas cosas más, ¿verdad? Que suceden cuando usted recibe a Jesús. Así que hay la fe de Jesús, está la ley, estamos estudiando en Gálatas, y está la fe del hombre. El último, Gálatas 5:5. El último, hermanos, para poder hacer las aplicaciones. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Oiga bien. Dice la Escritura ahí en Gálatas 5:5. Pues nosotros, dice Pablo, o sea, los que creemos en Jesús, los que vivimos por fe en Jesús, o en la fe de Jesús, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ahora sí vamos a hacer, hermanos, las aplicaciones de este estudio, ¿verdad? Miremos ahí en Gálatas 1:8 y 9, hermanos. Gálatas 1:8 y 9. Número 1, hermanos. Cualquier maestro de la palabra de Dios que enseñe, oiga bien, cualquier maestro de la palabra de Dios que enseñe que las personas pueden ser salvas de otra forma, que no sea la fe de Jesús, o sea, todo el evangelio por medio de la salvación que Cristo ofrece, es bien serio la cosa. Toda persona que mezcla la ley, todo maestro de la palabra de Dios que mezcla la ley con la gracia,
o que mezcla el evangelio del reino. Déjeme decirle que las iglesias de hoy, hermanos, la mayoría de nuevas iglesias que hay, de tipo pentecostal y de otras denominaciones, están enseñando más el evangelio del reino. Están enseñando más el evangelio del reino. Mire qué serio es esto. Mire qué serio es esto. Pablo dice esto porque los hermanos, aún Pedro y Bernabé también, estaban mezclando la ley con la gracia. Mire qué serio es esto. Dice Gálatas, hermanos, el 1:8. Más dice, si aún nosotros, oiga bien, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es lo que quiere decir Pablo. Escucha bien. Si yo, que he anunciado el evangelio de salvación, oiga bien, que el evangelio de salvación es que el hombre es salvo gratuitamente. No tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada. Oiga bien. No paga un precio, no tiene que pagar nada. Cuando Pablo dice, más si aún nosotros, quiere decir, hermano, muchos predicadores empezaron bien, pero terminaron mal. Porque empezaron enseñando el evangelio de la gracia, la fe de Jesús, pero terminaron enseñando o mezclando la gracia con la ley o la gracia con el evangelio del reino. Esto es serio, hermano. No crea que yo como predicador no me preocupa. Por eso constantemente estoy repasando la palabra de Dios, hermano. Estudiando todo el Nuevo Testamento. Ahora, no es que no estudio el Antiguo Testamento. De hecho, llevo 2 años estudiando el Antiguo Testamento ahorita. Pero no dejo de estudiar el Nuevo Testamento. No dejo de buscar para no confundirme, ¿verdad? Oiga bien, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Dice Pablo, si yo empecé enseñando bien y después enseño mal, mezclo la gracia con la ley o con el evangelio del reino, entonces le cae la maldición, ¿verdad? O sea, anatema es, mire. O un ángel quiere decir experiencias. Satanás es muy astuto y también puede permitir experiencias en las vidas de los maestros de la palabra de Dios, donde puede decir que él escuchó voces, y sí, puede ser, o escuchó revelaciones, y sí, puede ser, y lo ha habido, pero no es de parte de Dios. Porque dice, porque aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, la única forma de ser salvo es a través de la fe que Jesús, o la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir la fe de Jesús, hermano? Podemos resumirlo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros, que Cristo fue sepultado al tercer día, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo así resumió el Evangelio. Pero el Evangelio de Jesús quiere decir entonces, hermano, que Cristo pagó la condenación que usted merecía por el pecado. Él lo pagó en la cruz. Y tener fe en ese sacrificio de Cristo es lo que le da la salvación al hombre. Ahora, siendo ya salvos nosotros, debemos de vivir por fe. ¿Qué quiere decir eso? Seguir creyendo en lo que ya creímos. No retroceder, no cambiar. Es lo que dijo Pablo, hermanos, cuando ya estaba listo para ser sacrificado. Dijo, he guardado la fe. Eso es lo que quiso decir Pablo, que él no cambió. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden hacerlos cambiar. Muchas cosas. Personalmente he recibido muchas tentaciones para cambiar, ¿verdad? Por las presiones que uno recibe en la vida. Muchos
cuando se han visto en situaciones económicas difíciles, han cambiado. Muchos porque ver la iglesia, que llega a muchas personas, han cambiado el evangelio. Muchos por ser populares también han cambiado el evangelio. Porque eso es lo que dice Pablo abajo, mire, en el versículo 19. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Había muchas presiones en aquel tiempo, persecuciones, expuestos a la muerte por causa del evangelio que ellos estaban predicando, ¿verdad? Es serio esto, hermano, y debemos de mantenernos firmes en el evangelio de salvación por fe, el evangelio de salvación que es la gracia de Dios, ¿verdad? 2, el evangelio no es compatible con la ley. Gálatas 2:11. Esto es tremendo. Gálatas 2:11. Y creo que el tiempo se ha ido. Qué triste. A mí se me va el tiempo rápido, pero a ustedes es largo, creo. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Qué tremendo. Porque era de condenar, oiga bien. Esto es doctrina, hermano. Esto es doctrina, no es historia, es doctrina. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de Jerusalén, ¿verdad? Comía con los gentiles, Pedro. O sea, Pedro vivía como un gentil, eso quiere decir, ¿verdad? Y estaba hablando de los hermanos creyentes. Y estaban viviendo el evangelio puro. Pero después que vinieron, o sea, que vinieron de allá de Jerusalén, estos hermanos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eran hermanos en Cristo, nada más que estos hermanos ya andaban pando, como decimos nosotros, porque habían mezclado ya la ley con el evangelio. Y mire el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, cristianos de allí, de Antioquía, ¿verdad? Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. Bernabé era un discípulo de Pablo. Pablo fue el primero discípulo de Bernabé. Por la hipocresía de ellos. En otras palabras, Pablo le dijo hipócrita a Pedro, a Bernabé y a todos. ¿En qué sentido? De que cuando no habían venido estos judaizantes, que eran hermanos cristianos, nada más que ya le habían metido la ley al evangelio, ¿verdad? Pablo vivía bien, comía carne de cualquier, ¿verdad? Pablo no guardaba los días sábados, no, las lunas nuevas y todo lo demás. Pedro, perdón, estoy con Pablo, ¿eh? Pedro. Pero cuando vinieron estos, Pedro tuvo miedo, ¿verdad? De que le dijeran que por qué vivía como que fuera un gentil, ¿verdad? 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, viviendo el evangelio de Cristo, la fe de Jesús, o viviendo por fe en la fe de Jesús, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, no fue en privado. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que Pedro estaba obligando a los gentiles ya a guardar la ley, ¿verdad? Por eso es que él lo confrontó Pablo. Por eso lo confrontó Pablo. Ahora, aquí hagamos aplicaciones. Mire, la fe, vivir por fe, hermano. Vivir por fe, escuche bien, significa, vivir por fe significa que nuestro estilo de vida lo va a regir ahora la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Es la revelación del Evangelio de Cristo. Ahora, el Evangelio de Cristo es el Evangelio de la gracia. Y no se puede mezclar con la ley ni con el Evangelio del Reino. Ahora, aquí viene la cosa complicada. La Biblia, hermanos, dice que es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios y saber discernir. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo.
¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. La palabra trazar o usar es una palabra griega que se usaba para los que cortaban las telas y hacían pantalones o ropa. Y si no la sabían trazar, arruinaban la tela. Hay que trazar bien la palabra de Dios, porque si no, recibimos la reprensión de la misma palabra de Dios. Ahora, hermanos, esto es serio. Lo que pasa es que nosotros a veces lo vemos muy, muy fácil, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, han salido muchas iglesias que están mezclando el evangelio con la ley y con el evangelio del reino, ¿verdad? Es evidente, dice Pablo, que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivimos nosotros, hermanos? Porque Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Y hermanos, somos salvos por fe. Vivimos por fe, creyendo en lo que Jesús nos ha dicho, ¿verdad? En su palabra. Quiero darle un pasaje que es increíble, hermano. Job 4:6 es un pasaje que aquí voy a terminar, ¿verdad? Tal vez tengo tiempo más adelante de seguir estudiando esta parte, pero Job 4:6. Job 4:6. Mire Job 4:6. Dice así: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Le está diciendo Elifac a Job. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? En otras palabras, ¿cuál era la esperanza de Job? No es tu esperanza la integridad de tus caminos. Por eso es que Job sufrió y maldijo el día y lloró y bataleó, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque Job, el punto era, siendo yo bueno y recto, como Dios dice, ¿por qué me viene este mal? Porque él había confiado, ¿verdad?, en lo que él hacía. Hermanos, el vivir por fe no es confiar en lo que hacemos. La ley es eso, lo que hace. La ley lo que hace es que la gente confía en lo que hace para agradar a Dios o para ser salvo. No. La fe de Jesús dice, o el Evangelio de la gracia dice, que usted solamente tiene que confiar en eso, en lo que Jesús hizo por usted, en lo que Él ya ha hecho, en lo que Él hizo por usted ya. Él lo hizo todo. Usted no tiene que hacer nada, solamente vivir confiando en lo que Él hizo, ¿verdad? Mi deseo como su pastor es que usted nunca se desvíe del Evangelio de la gracia. Mi deseo como pastor es que usted estudie la palabra de Dios por usted mismo y busque y escudriñe. No se deje engañar, ¿verdad? Pregunte. Hoy hay tantas facilidades para estudiar la palabra de Dios. Viva por fe en lo que Jesús hizo por usted. Estudie regularmente el libro de los Hechos, todas las cartas de Pablo. Estudie, ¿verdad? No mezcle la ley. Vivamos por fe. Ahora, ¿es mala la ley? No, ese es otro tema, ¿verdad? Pablo enseñó para qué sirve la ley, ¿verdad? Y el Evangelio del Reino, hermanos, de este he hablado, pero no he enseñado, pero estoy en deuda y quiero también enseñarle. El Evangelio del Reino está ahí, hermano, en la palabra de Dios. Muchas iglesias lo están enseñando hoy, ¿verdad? Porque es atractivo, porque el Evangelio del Reino será, hermanos, para el periodo de 1000 años. Jesús reinará aquí en la tierra y es de pura bendición. Y cosa que le gusta al hombre, ¿verdad? Es que le hablen de eso, de bendición, ¿verdad? ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Verdad? Bendiciones, hermanos. Ánimo. Siga adelante. No se desanime.